Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es un día muy especial para mí, ya que revisando mi canal, yo lo abrí un 9 de julio del 2012. Estamos hablando que cumplimos 6 años. Y la verdad, yo no sabía de la valiosa utilidad que se le podía dar al canal de YouTube. Únicamente yo había subido unos 2 o 3 videos que eran para anunciar una feria que nosotros estábamos organizando. Pero de ahí no le había dado ningún uso al canal. Hasta que por alguna circunstancia yo había comprado hace unos 3 años más o menos una lana muy bonita y quería ver qué puedo hacer con ella. Pero de lo que yo sabía, quería dar un toque más a mi sabiduría. ¿Qué quiero decir con esto? Quería hacer algo diferente a lo que yo sabía hacer y a la vez quería aprender más, porque yo siempre busco aprender más en lo que a mí me gusta. Y buscando en Google, yo di con algunos videos de tejidos, porque yo quería ver qué puedo hacer con esa lana. Y pues bueno, di con un video de una maestra a la cual yo admiro mucho. Es una señora mexicana, se llama Laura Cepeda. Me gustó mucho sus videos y de ahí saqué esa blusita. Fue ahí cuando empecé a buscar videos y vi miles de videos de muchas maestras de tejidos y dije, bueno, pues yo he tenido el canal abierto desde hace tanto tiempo y apenas subí 3 videos para anunciar una feria y nada más. ¡Wow! Le puedo dar un toque diferente a mi canal. ¿Puedo yo también subir videos porque a mí también me gusta esto? ¿Puedo yo también subir videos porque a mí también me gusta enseñar? Me gusta la moda, me gusta todo lo que es manualidades. Fue ahí cuando me decidí a hacer, más o menos me parece que es hace unos 2 años, hice un video de prueba para ver cómo me va, en el cual yo indicaba puntadas básicas para tejido a crochet. Pero de ahí fui revisando todo lo que yo he hecho en imágenes y de ahí he ido escogiendo poco a poco temas para poder hacer videos y poderles enseñar. Así que más o menos aproximadamente ya cuando tomó vida mi canal es hace 1 año. Y yo les agradezco mucho a ustedes por el apoyo que me han brindado. Mucho, realmente yo me siento muy agradecida con ustedes. Porque en poco tiempo, de lo que yo tendría, creo que si tenía unos 200 suscriptores, era mucho, porque no tenía nada en el canal. Y sin embargo ya tenía 200 más o menos aproximado de suscriptores. Ahora yo tengo 1892 suscriptores. Hasta el día de hoy que estamos cumpliendo 6 años. Pero prácticamente 1 año de ya hacer realidad y que tome otro rumbo mi canal. Este día, como es muy especial, quiero enseñarles también algo muy especial y sé que les va a gustar, amigas. Vamos a hacer un cuellito tipo caperucita para nena. Así que, amigas, mil gracias por su acogida y empecemos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta linda bufanda para nena son lana jazmín color uva, aquí hay 100 gramos. Para el aplique que va a ser un búho, vamos a utilizar esta lana que es matizada. Tiene estos colores de beige, naranja y verde. Vamos a utilizar lana verde para la cabecita,
para el pico, lana color naranja, para la barriguita y los ojos, lana de color blanco, y para las pupilas de los ojitos, color negro. Esta lana toda es delgadita, lana holandesa. Es con el fin de que el aplique no nos quede muy grueso, porque es para una niña pequeña. La lana matizada es lana bambino. Vamos a utilizar agujas, en este caso yo tengo circulares, pero pueden ser también de las normales, de número 5. Vamos a utilizar tijeras, un crochet número 2.5 y uno 3.5, porque tengo diferente grosor en las lanas que voy a utilizar para el aplique. Y también una aguja lanera. Vamos a montar 25 puntos. Como se trata de una bufanda para una niña pequeña, no le vamos a hacer demasiado gruesa, como sería para una bufanda para adulto. Entonces vamos a montar 25 puntos y lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos el nudo de inicio y ese sería nuestro primer punto. Jalamos bien para que se apriete y empezamos. Ese es nuestro primer punto. Vamos a hacer 25 y lo hacemos de esta manera. Pasamos nuestra aguja, hacemos una lazada, sacamos y montamos. Lazada, sacamos por acá y montamos. Lazada, saca y monta. Lazada, saca y monta. Y así vamos a montar 25 puntos. Esta forma de hacer los puntos es más fácil que la forma tradicional, porque en la forma tradicional uno tiene que calcular la lana y a veces sobra demasiado. En cambio aquí es más fácil porque nada más le queda a uno la colita de inicio, que esa la perdemos ya después cuando terminamos el trabajo. Entonces así más fácil. Miren, amigas, solamente es lazada por debajo y listo. Lazada y listo. Vamos así a montar los 25 puntos. Una vez que ya hemos montado los 25 puntos para nuestra bufanda, vamos a trabajarla en punto arroz, que es un punto muy sencillo y muy fácil de hacer y rápido de tejer. Y comenzamos haciendo la primera fila, un derecho y un revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Así terminamos toda nuestra primera vuelta con un derecho y un revés. Hemos hecho ya la primera fila de un derecho y un revés. Ahora vamos a revertir. ¿Qué quiere decir esto? Que no como cuando hacemos la puntada resorte, nosotros ponemos donde es derecho, derecho, y donde es revés, revés. Ahora vamos a hacer lo contrario. Y a partir de la segunda fila en adelante, el primer punto no lo tejemos. Pero aquí, como terminó en revés, es como que le estuviéramos haciendo el derecho, pero obviamente este no lo vamos a tejer. Aquí hay un derecho y le hacemos revés. Aquí es revés y toca derecho, o sea, lo contrario. Donde es revés le hacemos derecho, y donde está tejido derecho le hacemos revés. Es bastante fácil, amigas. Donde está el revés le hacemos derecho, y donde está derecho le hacemos revés. Este es el punto arroz en 2 agujas.
Miren, amigas, yo he tejido ya unas 10 filas, como ya les he ido diciendo, y esta es la puntada arroz. Es muy fácil de hacerla, amigas. No se equivoquen. En el punto donde está revés, ustedes van a hacer derecho, y en el punto donde está derecho van a hacer revés. Esta bufanda, como es para una nena pequeña de aproximadamente unos 3 añitos, no va a ser tan larga, porque como va cruzada para ponerle el aplique, quiero que tejan esta puntada arroz 60 centímetros. Y ya cuando estén los 60 centímetros que les dejo de tarea, nos vemos para indicarles cómo vamos a hacer, cómo vamos a terminar para luego ponerle el aplique de búho, que lo vamos a hacer a crochet y es muy bonito, amigas. Entonces les dejo de tarea tejer 60 centímetros de bufanda para luego yo indicarles lo demás, cómo vamos a hacer. Sin equivocarse, amigas. En donde está el derecho le hacemos revés, y donde está revés le hacemos derecho. Y miren cómo va quedando el punto arroz. Nos vemos en los 60 centímetros. Bien, amigas, hemos tejido nosotros ya 60 centímetros de nuestra mini bufanda en punto arroz. Ahora vamos a rematarla. Para continuar con el modelo de nuestra linda bufanda. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera, que ya saben, la mayoría de ustedes ya saben cómo se hace, pero de todas maneras yo les voy a indicar acá como un recuerdo para que vean cómo lo hago yo. Voy a tomar los 2 primeros puntos, saco, vuelvo a poner, tomo un punto y voy cerrando de esta manera ya mi bufanda. Traten de hacerle un poquito ajustado, no mucho, para que quede igual que en el comienzo, para que no nos quede muy jetón, muy ancha la parte de arriba, y lo del comienzo un poco más apretadito. Entonces quiero que quede a la par para que se vea bonito. Entonces van a tratar de hacerle el punto un poquito cerrado para que quede compacto y nos quede bonito nuestro trabajo. Vamos haciendo lazada y montando el punto, como que tejemos un punto derecho, pero le vamos cerrando ya nuestro trabajo. Va a quedar una bufanda muy fashion para la nena. Miren, amigas, entonces ya estamos ahorita rematando, y lo que les voy a mostrar es muy bonito cómo va a quedar nuestra bufanda. Y llegamos al punto final. Ahora lo que hacemos simplemente es, con nuestra tijera, tiene como imán mi tijerita. Miren, vamos a recortar ahí y simplemente le pasamos al hilo y lo apretamos. Y vamos a dejar en espera un ratito, porque les voy a indicar qué más vamos a hacer en esta bufanda. Miren ya cómo quedó terminado. Está igual, del mismo ancho de nuestro comienzo, porque hay veces que dependiendo cómo uno se teja, hay personas que tejen más flojo, otras más apretado, pero a mí me gusta tejer en término medio, no muy apretado pero tampoco muy flojo. Pero por lo general, cuando se tejen 2 agujas, siempre la primera fila tiende a ser un poquito más apretadita.
y a mí me gusta cerrarle de igual manera cuando es en una bufanda para que quede igual. Entonces ustedes ven que ha quedado igual, no está la una más ancha ni la otra, está igualito. Ahora vamos a hacer lo siguiente, amigas, pongan atención. Vamos a doblarle a nuestra bufanda y les voy a indicar cómo vamos a montar los puntos en la parte de acá y tejer el cuello. La cabecita de una nena de entre 2 a 3 añitos mide aproximadamente unos 42 centímetros y basándome en esa medida, en esta bufanda yo voy a hacer lo siguiente. Voy a medir 21 centímetros, está doblada mi bufanda, miren, ¿sí? Porque de aquí le voy a sacar el contorno de un lado hacia el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí voy a medir 21 centímetros y ahí es donde voy a poner mi separador. Porque desde ahí voy a empezar a montar los puntos para tejer el cuello que vamos a poner encima de nuestra bufanda. Entonces pongo aquí mi separador o mi imperdible y listo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a medir los 21 centímetros y pongo ahí también mi separador. Ahí también vamos a poner el separador, ahí están 21 centímetros y ahí va. Entonces a partir de ahí voy a tejer un cuello encima de mi bufanda. Y lo vamos a hacer de esta manera. Una vez que vemos que de los dos lados está en el mismo lado, los separadores, entonces vamos a abrirle y voy a montar los puntos a partir de aquí hasta donde puse mi otro separador. De esta manera. Ustedes ven estos puntos que están como conchitas, que son los del borde. Ahí vamos a montar los puntos. Este es el primero. Vamos por la otra conchita. Solamente le vamos atravesando la conchita, no el puntito de acá abajo. Esta conchita que queda aquí, esa es la que vamos a tomar. Esos van a ser nuestros puntos de referencia para poder tejer el cuello que vamos a levantar encima de nuestra bufanda. Esto más o menos va a quedar como una pequeña solapa y el aplique es lo que le da el toque final y va a quedar muy bonito para que en una noche de frío ustedes saquen a su nena sin ningún problema. Entonces, amigas, vamos a hacer esto. Todas las conchitas ustedes van a pasarle. Miren qué facilito es. Pasa tan rápido. Y como hemos hecho puntadas que no son tan apretadas, se nos facilita más. No van a coger esto de acá debajo. Solo las conchitas. Y miren cómo va pasando. Hay que pasarle hasta el tope donde está nuestro, el otro separador, amigas. Pasen todo y luego determinamos cuántos puntos salieron. Yo ya le pasé los puntos, o sea, monté los puntos a partir de la bufanda y salieron 61 puntos. Ahora vamos a tejer 11 centímetros hacia arriba, que es la altura del cuello sobre la bufanda. Y vamos a hacerlo de esta manera, amigas. Vamos a hacer el nudo mágico, el nudo de inicio. Le llamo nudo mágico porque el tejido para mí es una magia, es algo muy, muy hermoso. Y vamos a empezar nuestro primer punto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la bufanda, también en el cuello. Entonces vamos a hacer lo siguiente, amigas. El primer punto, como ya saben, siempre sí se teje. Entonces vamos a pasarle, este sería derecho. Este sería nuestro punto derecho. Vamos a hacer el revés. La primera fila se nos va a hacer un poquito tedioso porque es hasta acoplarles a los puntos. Pero de ahí lo demás no hay ningún problema. Entonces tejemos un derecho y un revés. Un derecho y un revés hasta que lleguemos al tope donde está nuestro el otro separador.
un derecho y un revés sacamos de cada punto que hemos montado, amigas, que no es nada difícil. Hasta ahora ustedes han visto que esta bufanda es la más fácil que les he podido enseñar. El aplique también es súper sencillo y nuestro trabajo final es muy bonito, muy elegante. Tengan mucho cuidado, amigas, al rato de tejer, que no se les vaya a ir para encima, sino que solamente cojamos la conchita. Entonces estamos derecho, ahora nos toca revés. Solamente los puntos que hemos montado no se van a ir para otro lado. Estos de acá no, porque estarían aumentando y eso no estamos haciendo. Entonces ahorita nos toca un revés. Con mucho cuidado, la primera fila es un poquito, como les digo, tedioso, pero de ahí lo demás no tenemos problema. Acaben de hacer entonces la vuelta tomando las conchitas de aquí, los puntos que ya hemos montado, esos son los que estamos tejiendo. No se les vaya a ir ninguno de aquí a debajo de más, y ahí sí les queda feo. Solo los puntitos que hemos montado, un derecho y un revés hasta llegar al otro extremo donde hemos fijado nuestro separador. Ya está terminada nuestra fila. Miren cómo ha quedado. Ahora, lo mismo que hicimos en la parte de la bufanda, vamos a hacer subiendo 11 centímetros para el cuello. Entonces, como este es el punto arroz, vamos a alternar. Nosotros terminamos con revés, por ende encima del revés toca derecho. Pero como a partir de la segunda fila el primer punto no se teje, vamos a hacer de cuenta que este es derecho y le vamos a poner por el lado de acá. Como que hubiéramos hecho el derecho y seguimos. Acá está un punto derecho y le vamos a hacer revés. Acá está revés y le vamos a hacer derecho. Y así vamos a ir alternando. Así que, amigas lindas, les dejo de tarea hacer lo mismo, no nos vamos a ir para ningún lado hasta que tengan 11 centímetros hacia arriba, que es lo que va a determinar el cuello que va sobre nuestra bufanda. Ya les había indicado cómo se hace el remate, sin embargo vamos a hacer un repasito para que no se olviden, amigas. Traten de que no les quede muy apretado ni tampoco muy suelto para que no se vea muy jetón. En un término medio, amigas. Entonces vamos a tomar los dos primeros puntos, hacemos una lazada como que estamos tejiendo punto derecho y sacamos. Volvemos a montar, tomamos el siguiente punto, lazada y sacamos. Volvemos a montar, lazada y sacamos. Así vamos a ir haciendo el remate del cuello que hemos puesto encima de esta mini bufandita. Me encanta esta puntada porque a pesar de ser muy sencilla de tejer, muy fácil, el acabado nos deja una prenda muy elegante, amigas, muy bonita. Y vamos a hacer luego el aplique de búho, que es el que vamos a poner en la parte delantera, y es la que va a dar la gracia final de nuestra bufanda, de nuestro cuellito. Terminemos entonces, amigas, de tejer, de rematar, perdón, el cuellito que le hemos puesto encima de la mini bufanda, para poderles enseñar cómo se hace a crochet el aplique, que es muy lindo, muy divertido. Les va a gustar a las nenas usar este cuellito en las noches de frío. No le hagan muy flojo para que quede jetón, ni tampoco muy apretado. Tejan en un término medio el remate, amigas, para que les quede bien acabado. Vamos a terminar para hacer enseguida el aplique. Ya he terminado yo de rematar
el borde del cuello que hemos montado encima de la bufanda. Y como ya le recorté también, ahora con la ayuda de una aguja lanera, lo que vamos a hacer es perderle ese hilo por el revés, por lo que va a ser el revés de nuestro cuellito. Y así no se va a notar ese hilo que queda ahí, para que no se vea feo. Entonces, como esta va a ser la parte de el revés, lo único que voy a hacer es lo siguiente, amigas. Voy a pasarle por aquí, así, perdiendo el hilo. No le frunzan para que no se vea feo. Entonces, he dejado un pedacito un poco largo, es con el fin de que no se zafe al momento que vamos a lavar la prenda. Yo siempre les sugiero que no le laven ninguna prenda, ninguna, si sea tejida a máquina. Toda prenda que es hecha en lana se hace motas y se daña al mezclar con otras prendas. Y yo siempre sugiero que ustedes al lavar su ropa, si es de lana, sea esta hecha a máquina, o sea, y cuando más razón, hecha a mano, para que nuestras prendas se conserven y no se hagan motas, no se zafen los hilos, ni pase nada. Si van a lavar a máquina, yo les sugiero que metan dentro de una funda de almohada la prenda. Si es un saco o prendas que tienen revés, simplemente se les da la vuelta, se les pone al revés, meten dentro de una bolsa de tela, de las que usamos para poner las almohadas, de una funda de almohada, y hacen un nudito. Meten a la lavadora y no se les daña. O en su defecto, de preferencia, laven toda prenda que sea tejida, toda prenda de lana, laven a mano, amigas. Y con eso su prenda se va a conservar mucho más tiempo que meterla en la lavadora junto con todo lo que encuentran, amigas. Es una sugerencia. Yo ya le perdí al hilo, me quedó muy bien, no se nota y no se va a zafar cuando le lavemos. Miren, quedó muy bonito. Ahora yo aquí había empezado, ¿se acuerdan? Cuando hice la separación, también dejé un hilito ahí. Entonces ese hilito, para que no se nos vaya a zafar o a dañar o lo que sea, vamos a perderle de la misma forma. Y esta es la parte del revés. Por tanto, vamos a perderle. En este caso, como yo no le había amarrado, sino que solo empecé haciendo un nudo mágico, entonces sí le vamos a dar una pasadita con la aguja a manera de remate. Esto es con el fin de que no vaya a zafarse. Así, amigas. Ahí está, hemos hecho un nudito de remate y le pasamos por aquí, por esta parte durita donde fue que montamos los puntos. Le perdemos ahí al hilo, y como esta es la parte que va a ir tapada con el cuello porque sería la parte del revés, entonces nuestro hilo no se va a notar. Y así lo hemos perdido y no tenemos lugar a que se zafe, amigas. No le apretamos mucho y el hilo quedó perdido. Nada por aquí, nada por allá. Ahora vamos a prepararnos para hacer el aplique. Vamos a empezar a hacer nuestro aplique y empezamos por la pancita del búho. Hacemos un aro mágico con nuestra lana blanca, que es lana Bambino, una lana delgadita de bebé, y con el crochet número 2.5, porque como esta es lana bien finita, entonces vamos a utilizar este que es más delgadito. Dentro del aro mágico vamos a hacer 12 puntos altos y empezamos con 3 cadenas dentro del aro. A partir de esas 3 cadenas, que sería el primer punto, hacemos 11 puntos altos más.
así, amigas. Vamos a completar 12 puntos altos dentro del aro mágico. Completamos ya nuestro aro mágico y jalamos esta colita, y en la primera cadenita donde empezamos nuestro tejido vamos a hacer el punto deslizado correspondiente. Aquí sí tratamos de apretar la colita para que quede bien cerrado y no nos quede aquí ningún orificio, pero obviamente tratando de que no quede muy fruncido para que no se vea feo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a subir 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto y vamos perdiendo obviamente la colita de atrás a medida que vamos tejiendo. Entonces aquí vamos a hacer otro punto en el espacio de costillita, o sea, acá tomando en cuenta el hilo de abajo, no toda la cadenita sino atrás. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos y en cada espacio de costillita, o sea, tomando el hilo de acá atrás, en cada cadenita vamos a hacer 2 puntos altos, de manera que si nosotros montamos 12 puntos en la primera vuelta, la segunda nos va a dar 24 puntos. Tejamos entonces, amigas, 2 puntos altos en cada cadenita, pero de costillita, o sea, quiere decir en la cadena de atrás, en la de acá atrás, ahí. Y miren cómo va quedando acá, bien bonito. Tejamos entonces 2 puntos altos en cada costillita para que tengamos 24 puntos altos. Ya terminé mis 24 puntos altos de costillita sobre la primera fila, y lo que voy a hacer es en la primera cadenita del primer punto solo deslizamos, subimos 3 cadenas para hacer la tercera vuelta y ese sería el primer punto. Al siguiente igualmente de costillita hacemos 2, en el siguiente 1, en el siguiente jalando la costillita de atrás nos toca 2 y vamos a ir alternando de esta manera: 2, 1, 2, 1, así 1 y luego me toca 2. Acuérdense, amigas, que estamos tejiendo tomando la parte de atrás, el hilito de atrás, la costillita. Entonces quiero que en esta vuelta ustedes me hagan alternado, un punto y luego 2 puntos, en un espacio 1, en otro 2, en otro 1 y así hasta terminar la tercera vuelta. Terminé ya de hacer mi tercera vuelta. Ahora vamos la siguiente: subimos con 3 cadenas y seguido hacemos un punto alto, luego 2 puntos altos en un solo espacio. Siempre vamos a ir haciendo de costillita, o sea, con el hilo de atrás. No vamos a tomar toda la cadena, sino en la parte de atrás. Ahora nos corresponde un punto y luego otro, en el siguiente espacio 2 de costillita, amigas. Si ven, yo no estoy ni metiéndole aquí en el espacio de aquí, ni tampoco en la cadena. Estoy haciéndole en el hilo de atrás. Ahora me corresponde un punto, seguido otro punto y en el siguiente espacio 2. Vamos a ir alternando de esta manera, amigas.
Si nosotros en la vuelta anterior hicimos 1, 2, 1, 2, quiere decir 1 y 2 en un solo espacio, 1 y 2 en un solo espacio. Lo mismo vamos a hacer acá, pero de a 2. Quiere decir 1, 2 y 2 en un espacio, 1, 2 y 2 en un espacio. Y así vamos a ir alternando hasta terminar nuestra vuelta. Terminé ya esta vuelta, que es la cuarta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero alternando con 3 puntos y luego 2 en un mismo espacio. Así, subimos 3 cadenas, luego hacemos un punto y luego seguimos con otro punto. En el espacio siguiente vamos a hacer 2 en uno solo. Luego hacemos 3 puntos seguidos. Esto es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, pero la diferencia es que ahora a los 2 puntos que están en un solo espacio los vamos a alternar con 3 puntos altos. En el anterior hicimos 2, 2, ahora vamos a hacer 3, 2. 1, 2, 3. Y luego hacemos 2. Y luego vamos 3 puntos seguidos. Y luego 2. Es lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, pero la diferencia es que aquí hacemos 3, 2. En el anterior fue 2, 2 y en el anterior 2, 1. Quiero que terminen esta vuelta, amigas. He tejido ya el círculo que va a ser la pancita. Tiene 5 vueltas, tal como les he enseñado, alternando los puntos. En esta le alternamos 2, 1, 2, 1. Acá le hicimos 2, 2 y acá le hicimos 3, 2. Ya hemos cerrado con el punto deslizado, como siempre lo hacemos cuando estamos haciendo una prenda en forma redonda. Esta es la pancita de nuestro búho. Yo he repetido lo mismo con el color verde. Hice las 5 vueltas de la misma manera que hice el círculo blanco. Estoy aquí ya para cerrar, porque la siguiente vuelta es para mostrarles cómo hago las orejitas del búho. Entonces aquí en la primera cadenita voy a cerrar con punto deslizado. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a doblarle por la mitad y voy a calcular más o menos esta altura, que es donde van a ir las orejitas. Y voy a poner un separador en cada espacio donde quiero que vayan las orejas. Voy a calcular el centro superior de el círculo, que sería así, amigas. O sea, la cuarta parte estoy calculando del círculo, pero doblado. ¿Sí? Entonces, miren que no he llegado a la mitad. Es la cuarta parte y ahí pongo en cada lado a la misma altura los separadores, porque ahí voy a hacer las orejitas. Ahora, doy la vuelta donde empieza mi tejido y subimos una cadenita. Seguido de esto vamos a hacer medio punto,
En cada espacio, aquí, esta fila de medio punto ya no va a ser de costillita como hicimos las demás. Esta sí ya es normal. Le hacemos medio punto hasta llegar donde puse yo mi separador. Esta es nuestra última vuelta y es para ponerle las orejitas. Queda muy lindo nuestro trabajo ya una vez que está terminado. Ahora voy a retirar el separador para poder hacer la orejita. Y voy a tejer un medio punto con lazada, luego un punto alto doble, o sea que vamos a sacar 2 veces el punto alto triple o el que sacamos 3 veces. Luego de eso vuelvo a hacer otro punto alto doble, o sea que lo saco 2 veces y termino con un medio punto con lazada. Ya ven cómo queda la forma de la orejita. Seguido de eso vamos a hacer medio punto normalmente como hicimos en la parte de acá. Medio punto. Y vamos a llegar hasta el tope para hacer la otra orejita. Sigan entonces con el medio punto. Estamos ya en el otro lado donde está el separador y lo vamos a sacar. Y hacemos lo mismo, como hicimos la orejita del lado de acá. Con un medio punto con lazada. Y luego de eso, punto alto doble. Luego de eso, punto alto triple. 2, 3. Nos devolvemos al punto alto doble. 1, 2. Y terminamos con el medio punto con lazada. Y está aquí la otra orejita del búho. Y terminamos el resto con medio punto como ya lo veníamos haciendo. Terminemos entonces esta vuelta de medio punto. Ya saben, amigas, este medio punto lo hacemos normal en cada espacio, ya no de costillita. Vamos a acabar entonces hasta llegar al tope. Está terminado ya la cabecita de nuestro búho. Ahora vamos a hacer las alitas para indicarles cómo vamos a unir a la pancita y luego las alas. Que esto va a ir así. Yo ya me adelanté haciendo una alita y les voy a indicar cómo hacer la otra. Yo les había dicho a ustedes, amigas, que voy a utilizar 2 crochet por el grosor de la lana. Como esta lana es más delgadita, yo utilicé el crochet número 2.5. Ahora, esta lana de acá, que es una lana matizada, es más gruesita. Por lo tanto, yo la voy a tejer con un crochet número 3.5. Y se me escondió por acá, pero ya lo encontré. Vamos a tejer 15 cadenas. Ya saben que el primer nudito no se cuenta. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Subimos una cadena y con una lazada vamos al siguiente espacio, donde haremos un punto medio con lazada. Vamos a hacer acá lo mismo y con el primer punto de acá, con la primera cadenita que subimos, ya serían 3 puntos. Hacemos 9 puntos altos, cuatro, 6, 7, y 9 puntos altos. Y terminamos los 3 últimos espacios con 3 medios puntos. Damos vuelta al tejido al lado donde están las cadenas que montamos, las 15 cadenas. Ahí vamos a subir con medio punto, igual acá hicimos 3 medios puntos. Luego hacemos lo mismo que hicimos del lado anterior, 9 puntos altos y terminamos con 3 medios puntos con lazada. Bien, ahora vamos a unir las piezas de nuestro búho. Vamos a colocar la cabecita encima de la parte que va a ser la pancita, tomando en cuenta un poco más de la mitad. Quiere decir que tratemos de que la cabeza quede a la altura de la tercera fila de la pieza de la pancita. Más o menos así, ¿sí? Entonces estamos con la cabecita yéndonos un poquito más abajo de lo que sería el centro. La parte de acá vamos a coserle solo la parte de acá. En lo que es la parte frontal vamos a coserle con punto de hilván, y luego la parte de atrás yo ya les indico cómo van a hacer para que no se note el cosido en la parte derecha y se vea feo. Entonces tomando en cuenta de que esté bien unido, vamos a hacer así. Está aquí y vamos al de acá. Sacan por aquí. Sin que quede muy apretado y regresan atrás al espacio donde no ha pasado todavía el hilo. Sacan por acá. Así. Y regresan por este espacio. Ahí no pasó el hilo todavía. Sacan acá. Y de regreso al espacio donde no está el hilo todavía. Y así vamos a coser el contorno hasta aquí. Una vez que yo ya uní la cabecita con la barriga, bordando con punto atrás, doy vuelta
a las piezas y vamos a hacer puntadas que sean invisibles. De esta forma. Aquí voy a unirle bien el bordecito y vamos a hacer puntadas que sean que no se noten en la parte frontal de la cabeza. Entonces voy a tomar de los hilos que están acá atrás, así, y le uno. Luego voy a tomar otra puntada así y le uno. No le aprieto mucho para que no se vea feo. Tomo de acá atrás, paso para acá y le uno. De acá atrás y listo. Y voy pasando con esas puntadas que son invisibles. Acá no se nota, no me pasó la puntada y se ve normal. Entonces voy a seguir haciendo, tomando los hilitos que vea de la puntada para atrás, así, y les uno acá. No recuerden, amigas, no le hagan apretado porque ahí sí se ve bien feo. Acá vemos entonces este filito con las puntadas invisibles para pegar las alitas. Miren, yo ya me adelanté, amigas, porque no es nada difícil. Una vez que pegamos la cabecita a la barriga del muñequito, de este búho, las alitas las he pegado tomando en cuenta el punto de acá debajo. He ido pasando por cada espacio la aguja, por cada espacio, y como esto es una forma medio redondeada, la puntada también me ha quedado un poquito como inclinada al paso de la puntada, dando una apariencia de que es parte de las plumas. No le he pegado todo para que se vea más original. Le he dejado esta puntita suelta y le pasé para el otro lado para acá hacer lo mismo. Ustedes notan que con mucho cuidado yo he tomado los espacios de acá para unirlos con el borde de la ala. Bien, acá en cambio, como esta alita solamente he querido ponerle el cosido en la mitad para que quede así. ¿Sí notan? Ahora, para hacerle los ojitos, yo hice un aro mágico y dentro del aro mágico tejí 12 puntos altos. Luego, obviamente, le cerré con punto deslizado, apretando el círculo tal como hice estos dos círculos. ¿Sí? Le he cosido con la misma puntada que le cosí las alitas, y si ven este bordecito chévere que me quedó en la pupila, le he pasado 3 puntos rectos, tratando de que quede lo más pegado posible para que se vea el ojito así. Le pegué un botoncito para que adorne y se vea bonito. Ahora vamos a hacer el pico y finalmente vamos a colocarlo en nuestra bufanda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo hice el nudo de a 2 para que me sea más fácil. Ubiquemos el centro entre los ojitos para poder hacer el pico. Así. Y acá debajo, para que no nos
atraviese el nudo, entonces le unimos aquí. Luego hacemos otra puntada igual que la que hicimos primero, pero más pequeña. A esa misma altura repetimos la puntada. Como es un hilo finito, tengan un poquito de paciencia para que no se les vaya a enredar. Está a la misma altura y vamos haciendo otra puntada más hasta que vayan achicando y formando un triángulo. Terminé yo de bordar haciendo desde la puntada más larguita hasta la más corta, y luego volví a repasar otra vez para que se vea un poco gruesito. Ahora sí les voy a indicar cómo voy a pegarle al búho en la bufanda. Para terminar nuestro trabajo, yo he tejido 25 cadenas y sobre ellas he hecho un punto alto en cada cadena. Quiere decir que hice 25 puntos altos, más o menos como si fuese una manilla. Y la he cosido de la siguiente manera, dejando la parte más larga en este extremo y un poco más corta acá. Está unido por los lados. Acá no se nota nada porque está con puntada invisible, la que utilicé para pegar la parte de acá de la cabecita. Bien, entonces ahora es algo tan sencillo. Van a tomar la parte de acá de la bufanda y simplemente miden la altura, que quede ahí cuadradito la carita del búho. Vamos a dar la vuelta y con la ayuda de mi crochet vamos a hacer esto, amigas. Aquí vemos que esté a la altura de donde está el cuello, de donde termina el cuello. Entonces ahí es donde vamos a unirle. Y simplemente hacemos aquí con cada hilo que está colgante de la manillita, le vamos aquí a rematar. En uno de los puntos y el otro también. Paso este hilo colgante y le hago un nudito como que estoy rematando. Traigo para acá la otra parte del tejido de la pulserita y simplemente voy a enganchar aquí para luego amarrar aquí, porque esto es algo tan sencillo que no tiene que verse muy amontonado. Del otro extremo también voy a hacer lo mismo. Quiere decir que esto queda cerrado como si fuese una pulsera. Aquí voy a sacar como si estuviera haciendo medio punto y remato. Acá también hago lo mismo. Y simplemente estas colitas les paso por debajo y ahí voy a hacer un nudito para que no se me vayan a zafar. O sea, va a quedar bien bien seguro y no se me va a salir esta pulserita que yo he puesto aquí. Y el restante de hilo cortamos, pero no muy a cepa.
Dejamos un dedito y listo. Damos la vuelta y esto va a quedar atrás, no me va a interferir ahí. Y quedó mi búho pegado. Entonces ustedes notan que aquí hay como una pulserita. En esa pulserita simplemente el lado de acá vamos a pasarle y queda así, cruzado nuestro cuellito. ¿Qué les parece, amigas? Este cuellito quedó listo para usarlo. Es muy calientito para las noches de frío. Y su nena va a quedar muy fashion, amigas. Ahora está de moda estas combinaciones explosivas de color. Podría decirse así. Y a las nenas les gusta. Así que, amigas, no duden en comprar el material y hacerle para su nena. O también puede servir para un lindo regalo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que está muy bonito y muy fácil de hacer? Es una puntada muy sencilla y sé que les va a gustar para su nena. En una noche de frío, pues le queda excelente. Igual si la van a sacar a su niña en la mañana. Le calienta muy, muy rico su cuello y van a evitar obviamente que la nena se resfríe. Yo les vuelvo a reiterar mi agradecimiento a ustedes, amigos y amigas. Realmente me siento muy feliz de poderles enseñar lo que yo sé. Gracias por los comentarios que ustedes me dejan cada día. Gracias a las amigas de México, de Brasil, de Colombia, bueno, de todas las partes, de Honduras también, donde me han estado viendo mis videos. También ya me han dejado pedidos y sugerencias y poco a poco yo les voy a ir cumpliendo todo lo que ustedes me pidan, amigas, porque para eso estoy. Así que en sus comentarios me pueden dejar lo que ustedes quieran aprender conmigo, porque yo todo lo anoto y digo, esto está pendiente, esto también está pendiente, esto tengo que hacer. Así que estoy preparando un video muy bonito, una sorpresa para una amiga que me ha pedido algo especial y en el próximo video lo voy a anunciar. Así que no me queda más que dar las gracias, amigas. De corazón estoy aquí para enseñarles lo que ustedes deseen en todo lo que es tejidos, amigas. Si les gustó este video, ustedes solamente denle dedito arriba, activen también su campanita y suscríbanse a mi canal, amigas. Es muy importante para que ustedes sigan aprendiendo mucho más conmigo. No les canso más, amigas, y pues gracias en este día porque es un lindo aniversario para mí. Nos vemos, amigas, en nuestro próximo video. Bye.